Fan Car, así se le apodó en las gradas, en los salones de millones de hogares y entre la prensa especializada de la época. El Brabham BT46 solo corrió una vez en la Fórmula 1. Sin embargo, tuvo un impacto tan inmenso en esta categoría que incluso a día de hoy, cuando se mencionan a algunos de los monoplazas más legendarios de la historia, su nombre en escasas ocasiones se queda fuera. Es un modelo que incluso ha sido muy solicitado en este canal y su legado hoy representa en la actualidad lo que era capaz de hacer el ingenio técnico. La mayoría conoce la historia más básica de este modelo. Obrado por Gordon Murray, sabemos que apareció en el Gran Premio de Suecia de 1978 a manos de Niki Lauda, que entonces ya era 2 veces campeón mundial en ese momento. Durante esta etapa, el piloto austriaco abandonaba las filas de Maranello para sentarse en la escudería Brabham, a pesar de que venía de obtener 2 campeonatos de pilotos sumados a 2 de constructores. Bueno, esto fue motivado porque Lauda ya estaba un poco harto de las confabulaciones políticas que venían sucediéndose en Ferrari, y además no se llevaba demasiado bien con el que entonces sería su compañero de equipo, Carlos Reutemann. Además estaba cansado también del histrionismo de Mauro Forghieri durante las carreras, y para colmo, su mejor mecánico, Ermanno Cuoghi, había sido despedido personalmente por el mismísimo Enzo Ferrari. En Canadá, curiosamente, la escudería italiana decidía poner un tercer monoplaza en manos del aún desconocido Gilles Villeneuve, y esto sería la gota que colmó el vaso. En 1977, Colin Chapman, propietario del equipo Lotus junto con Peter Wright, presentarían su primer Wing Car. Algunos ensayos les revelaron que otorgándole a los monoplazas formas aladas, podían acelerar el flujo de aire en la parte superior del conjunto. Esto directamente les llevó a deducir que si se creaba un vacío debajo del automóvil, este sería empujado hacia la propia pista, originando una gran cantidad de carga aerodinámica. No sería hasta 1978 que el resto de equipos se dieron cuenta del potencial de tales conceptos. Esto desencadenó una carrera para que los rivales crearan sus propios diseños de efecto suelo. Sucedió exactamente lo mismo con el concepto turbo. El BT46B, por el contrario, fue más bien una respuesta a la innovación del efecto suelo realizada por el Team Lotus. Como resultado, a Brabham se le ocurrió la idea de colocar un gran ventilador en la parte trasera del coche. Este método creó un efecto de succionamiento del aire debajo del vehículo, pegándole al suelo y sellando el mismo a través de los faldones laterales. Pero antes de adoptar todas estas soluciones, el proyecto primeramente había nacido erróneo. Cuando el ingeniero David Cox comenzó a analizar una maqueta a escala del nuevo Brabham BT46, concluyó que este únicamente contaba con un 30% de los apéndices necesarios para una correcta refrigeración del vehículo. Cox contactó con Brabham para expresarle sus inquietudes, pero el modelo ya había iniciado el programa de pruebas y justamente el ingeniero estaba en lo cierto. El nuevo Fórmula 1 había estado sufriendo graves problemas de calentamiento. En este punto, Brabham y el autor del proyecto, Gordon Murray, concretarían una reunión personal con David Cox, en la que quedaría archivado y sepultado aquel germen inicial. Los paneles colocados en la carrocería inclinada del pontón lateral no proporcionaban suficiente enfriamiento. El BT46 sería presentado por segunda vez durante el Gran Premio de Sudáfrica, que suponía la tercera ronda del campeonato. Los cambios realizados, rápidos, mal y a la desesperada, desvelaron un frontal que volvía a alojar el radiador como ya habían hecho sus ancestros. Más radiadores se apilaban encima del grueso motor Flat 12 Alfa Romeo que entonces propulsaba al BT46. Básicamente el equipo estaba haciendo tiempo para terminar de desarrollar la solución idónea tanto a los problemas de sobrecalentamiento y a la vez a los de la reducción de peso. Mientras tanto, Gordon Murray trataba de analizar a sus rivales de Lotus, que precisamente durante esta temporada se estaban mostrando más seguros y confiables. En este punto, uno de los principales problemas de Brabham era el motor Flat 12, cuya arquitectura lastraba cualquier intento de adaptar un efecto suelo mediante túneles Venturi, básicamente porque las enormes culatas estaban en mitad del camino. El equipo caviló sobre la posibilidad de desarrollar un doble chasis, pero eso sería demasiado pesado, de manera que la idea que realmente cuajó fue la de adosarle al conjunto un enorme ventilador.
La noticia sobre el fan car salió a la luz mucho antes de que apareciera en público. Pero mientras esto sucedía, Brabham ya había realizado algunos tests privados en el circuito de Brands Hatch y en Baloco, la antigua pista de pruebas de la propia Alfa Romeo, emplazada en el Piamonte. Como querían mantener ocultos la mayor parte de los detalles del nuevo diseño, el mayor tiempo posible decidieron ocultar el detalle del ventilador. A diferencia del Chaparral 2J de 1970, que fue pionero en el concepto de automóvil con ventilador en las carreras de Can-Am, este sistema no estaba accionado por un mecanismo propio, sino que funcionaría en solidario con el motor. Algo parecido a un compresor de aire acondicionado que se activa con la propia fuerza del cigüeñal. El nuevo ventilador se adaptó mediante un complicado sistema que le conectaba directamente al eje inferior de la caja de cambios, incorporando a su vez no menos de 4 embragues. En resumidas cuentas, era el Flat 12 quien accionaba el ventilador, lo que significaba que alrededor de 30 caballos de fuerza se perdían en el camino. Con todo, se trataba de una compensación lo suficientemente rentable tras comprobar la notable ganancia aerodinámica que ofrecía el sistema. El beneficio adicional de esta solución aerodinámica es que habría menos resistencia desde el alerón delantero y el trasero, lo que significaba que la velocidad del automóvil en las rectas se vería menos comprometida. Por ejemplo, en el Lotus 78 estuvieron teniendo problemas de fiabilidad al principio, pero estos se resolvieron a lo largo de la temporada 77 ajustando los túneles Venturi. De este modo, un año después, el Lotus ganó 4 de las primeras 7 carreras y finalmente el campeonato de constructores y el de pilotos. Si bien el ventilador del Brabham se había concebido obviamente para generar una mayor carga aerodinámica al succionar aire del suelo, este no podría ser su propósito principal de acuerdo con las reglas. Esto se justificaba por la forma en que se redactaron las propias regulaciones. Un cambio aplicado en 1978 prohibía los dispositivos aerodinámicos móviles, incluyendo una clara definición. Estos dispositivos estarían permitidos si su verdadero propósito no era aerodinámico. Es contradictorio, sí, pero en los estamentos de la Fórmula 1, sin contradicciones, no serían lo que son. Era un habitual. Bueno, y siguen siéndolo. En este caso podríamos decir que se le aplicaron dos efectos, o mejor dicho, dos cometidos al ventilador del Brabham. El primero era colaborar, obviamente, en la adhesión del vehículo con el suelo, y el segundo era aumentar en la eficiencia del radiador de agua montado horizontalmente en la parte superior del motor Alfa Romeo. Para cumplir con el reglamento, todo lo que Brabham necesitaba era demostrar ante la comisión que más del 50% de las funciones del ventilador iban destinadas a la refrigeración. Estaba escrito que durante su presentación algunos equipos protestarían, es habitual. En este caso, hasta 5 escuderías lanzaron sus acusaciones, incluso antes de que comenzara la carrera en Suecia. Williams, McLaren, Lotus, Tyrrell y Surtees. El principal argumento de estas quejas se inspiraba no solo en la evidente funcionalidad del sistema, sino que además los faldones no estaban completamente ajustados al monoplaza como exigía la normativa. Era más que evidente que la principal motivación de Brabham para introducir el ventilador fueron los efectos aerodinámicos, y parte de la genialidad de este modelo fue que se elaboró de una manera que cumplía con la regulación, disimulando su rendimiento real con la excusa de la refrigeración. Entrando en materia, el ventilador en sí contaba con 7 aspas y aunque parezca un concepto teóricamente sencillo de operar, requirió realmente una enorme cantidad de trabajo para ejecutarlo de forma correcta. Las intenciones eran que el monoplaza estuviese listo para el Gran Premio de Mónaco, celebrado a principios de mayo, pero las labores se prolongaron en 6 semanas y el coche no estaría listo para su debut hasta el Gran Premio de Suecia. Es durante esta etapa donde entró en escena el ya mencionado especialista en termodinámica David Cox, que había sido contratado por Brabham en referencia al desarrollo del concepto ventilador. Los datos más sorprendentes de esta elaboración seguramente sean la procedencia de sus piezas. Los propios componentes del ventilador procedían originalmente de un tanque, tal cual. Originalmente se aplicaron en materiales plásticos y posteriormente se evolucionó a un formato compuesto de nylon con fibra de vidrio.
Finalmente, tuvieron que ser reforzados significativamente con hojas de magnesio fundidas. Gordon Murray explica en el fantástico libro One Formula 15 Years of Car Design que el eje del ventilador también se reprodujo en el último minuto en aluminio sólido, después de que éste diese otro fallo catastrófico. Al presentarse constantes inconvenientes con las aspas tan solo una semana antes del Gran Premio de Suecia, Murray ordenó fundirlas en magnesio, pero afirma que aquello las hizo significativamente más pesadas. Quizás el dato más increíble es que mientras que los equipos de hoy fabricarían su propia cubierta a medida con materiales exóticos, el personal de Brabham encontró una solución mucho más simple para las cubiertas del ventilador. Habían dado con las tapas de unos cubos de basura que encajaban perfectamente sobre el ventilador. Increíble, pero cierto. Ni en live hubieran recurrido a esto. Seguro que muchos sabréis por dónde voy. Aparte, Niki Lauda y John Watson, que eran los dos pilotos de la escudería de Brabham entonces, tenían órdenes de no hacer aceleraciones demasiado bruscas durante las salidas del pit lane. Esto era básicamente para no desatar sospechas. El coche literalmente permanecía adherido al suelo. Esto viene relatado por Niki Lauda, que denominó al modelo como la aspiradora en el libro To Hell and Back. A menudo se dice que el Fan Car fue prohibido después de su primera y única carrera, pero esto no es cierto, a pesar de que Brabham sí que lo retiró de la parrilla. Hay que recordar que en aquella época el dueño del equipo Brabham era Bernie Ecclestone, y este a su vez tenía una posición importante dentro de la FOCA, la Asociación de Constructores de Fórmula 1. Se podría decir que el BT46 estaba comprometiendo los costes de desarrollo de los demás equipos, ya que seguramente derrotaría a sus rivales sin compasión gracias a esta nueva solución. Así pues, Ecclestone fue convencido de que abandonara el Fan Car, aunque el modelo seguiría siendo legal por reglamento durante toda la temporada 1978. Podrían haberle seguido utilizando durante toda la temporada sin problema, ya que el coche seguía siendo legal, pero esa temporada no fue prohibido. En aquel momento, Murray ya estaba trabajando en un nuevo Fórmula 1, el Brabham BT47. Se trataba del Fan Car de segunda generación. Era un concepto similar al Chaparral 2J, que tenía dos ventiladores más pequeños y del mismo modo seguía propulsado por Alfa Romeo. Sin embargo, cuando el modelo ya estaba casi terminado e incluso bautizado, debido a la controversia del Fan Car primario, la FIA prohibió el concepto Fan. Es por eso que en 1979 Brabham daría el salto directo al BT48. Más allá del escritorio y de la oficina de Gordon Murray, el BT47 ya había comenzado a gestarse fuera de planos, pero moriría antes de llegar a nacer. Uno de los monoplazas sin duda más preciosos de la era de los 70 y englobaría incluso los 80. Un coche muy solicitado también en el canal, que no me esperaba yo que sacase tanto porcentaje en la encuesta frente a Godzilla, ¿no? Y estuvo ahí luchando y al final, bueno, como os prometí, se publicó primero Godzilla, pero el Brabham no iba a quedar fuera, se publicaría después. Si hubiera ganado, pues hubiera sido el vídeo del domingo. No pasa nada, algunos os molestasteis, pero hay material para todos los públicos y en la variedad, como siempre digo, está el éxito. Dejadme en los comentarios, por supuesto, qué opináis, si habéis descubierto algo nuevo sobre el Brabham. He intentado daros datos más desconocidos porque la verdad que se han escrito ríos de tinta sobre este coche. Dejadme vuestro like, por supuesto, para darle máximo apoyo al canal y movamos el contenido por todos los sitios para seguir creciendo. Somos ya más de 17.000, la verdad que no me lo creo en tan poco tiempo, pero hay que seguir mucho más. Como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo y disfrutar, Masters. Un saludo y gracias.